La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo no peca, pero también dice que el que dice que no peca es un mentiroso y habla de que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¡Wow! Vamos a ver si podemos poner esto en perspectiva, si podemos explicarlo para asegurarnos de que tú y yo no vivimos en pecado de muerte, sino que el pecado muere en nosotros, porque eso también lo dice la Biblia. Amén. Lee esta porción conmigo, que es el hincapié de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Dice así, y leo a la letra. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El escritor de este libro es mi discípulo favorito, el apóstol Juan. Estos libros, estas epístolas, fueron escritas últimas en la Biblia. Juan tuvo la revelación del Apocalipsis. Y entonces, cuando sale de la isla de Patmos, le escribe a las iglesias 3 cartas. En esta carta, entendemos que el autor es el Espíritu Santo, pero el escritor es Juan. Y igual que en nuestras vidas, cuando yo predico, aunque yo creo y espero en el Señor que sea el Espíritu Santo el que me ilumina para traer la palabra, siempre hay algo de mi persona. Así sucede también con Juan. Y Juan a mí me encanta porque yo me identifico mucho con él. Juan era un hombre que vivía con varios traumas espirituales. Sí, hay traumas espirituales. Tú no puedes salir del mundo de las tinieblas al mundo de la luz y no tener choques con tu entendimiento, con tu cultura, con tus hábitos, con el que tú eras y comparado con el que Dios quiere que tú seas. Y eso le pasó a Juan. Juan era discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un predicador de Espíritu Santo y fuego, viene el fuego del cielo y te va a consumir. Y miraba a los fariseos y les decía, generación de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Y profetizó que venía uno que no era digno de desatar ni aún el calzado de sus pies. Jesús llega. Juan lo bautiza y al otro día Jesús está pasando y Juan el Bautista señala a Jesús y dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, el discípulo del Bautista, se levanta con uno más y siguen a Jesús. Y es uno de los primeros discípulos de Jesús. Ya él estaba entrenado por Juan el Bautista. Ya él había entregado su vida a Dios. Ya él estaba comprometido a buscar primeramente el reino de Dios, de acuerdo a Juan el Bautista. Pero ahora se encuentra con Jesús. Y al principio de su ministerio Jesús predicaba parecido a Juan, generación de víboras. Pero en un momento que la Biblia no lo hace claro, o yo no lo veo, el Señor Jesús cambia y empieza a decir, venid a mí los que estéis cansados y abatidos, y yo les daré descanso. Se encuentra con una mujer que está en el pecado de adulterio y le dice, mija, nadie te condena, yo tampoco, pero no peques más. Y Jesús empieza a manifestar el reino completamente distinto a Juan. Inclusive a Jesús vino uno de aquellos que Juan el Bautista le decía, generación de víboras. Uno de sus principales, Nicodemos, se acerca a Jesús y Jesús lo recibe con amor y con respeto y le da la revelación de que hay que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Tu religión, tu estilo de vida de santidad propia no te salva. Tú tienes que tener un encuentro con Cristo, porque la sangre de Cristo
es lo único que te limpia. Le dice Jesús a Nicodemo. Y Juan es el que lo escribe y lo enseña en su evangelio. Y aquí está este hombre que ha pasado varias traumas espirituales, incluyendo a todos los apóstoles los habían matado. El único de los apóstoles del Cordero que quedaba vivo era Juan. A Juan lo echaron en un caldero de aceite hirviendo para matarlo y Dios no permitió que se quemara. Y por eso lo desterraron a la isla de Patmos y ahí tuvo el Apocalipsis, la visión del Apocalipsis. Bendito sea Dios. Dicho sea de paso, permíteme hacer un anuncio. Yo tengo una serie en YouTube llamada Bienvenido al Apocalipsis. Son varios capítulos que yo sé que te pueden ayudar y te pueden preparar para lo que estamos viviendo y para lo que viene, sin temor, sin depresión, sin ansiedad, sin temblequeo, sin duda, sin titubeo, porque nuestro Dios es el autor de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Para el mundo parece caos. Para mí es el libro del Apocalipsis y yo quiero ayudarte. Puedes buscarlo aquí. Amén. El emperador que sentenció a Juan a la isla de Patmos murió y los discípulos fueron y lo buscaron y lo regresaron a Europa o Asia en realidad, donde él terminó su ministerio y murió de avanzada edad. Cuando él escribe esto, dicen que tiene entre 79 a 92 años. Es un viejo, es un anciano, pero está lleno del Espíritu Santo. Y escribe. Y él está escribiendo a la iglesia porque él sabe lo que viene. Ya él vio el Apocalipsis. Estoy hablando de traumas espirituales. Él ve lo que viene. Y le escribe. Y hay varias cosas que él enfatiza en sus epístolas. Amaos los unos a los otros. La sangre de Cristo limpia el pecado. Y caminen en la luz, caminen en la verdad. No nieguen la realidad de tu existencia. Inclusive en este pasaje que leímos anteriormente dice, si vivimos en la luz tenemos comunión el uno con el otro. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Y lo que él está hablando, y me encanta, porque yo lo veo tanto en el ministerio, que caminemos en luz. Mira, los pastores también fracasamos, también tenemos ansiedad, también nos da indigestión, también a veces nos rascamos la cabeza y nos jalamos los pelos, a veces también lloramos en la presencia de Dios, porque no hay ninguno de nosotros que no tenga luchas y pruebas en esta trayectoria que se llama vida. Y lo que nos hace a nosotros efectivos es que hemos vencido. Yo he vencido lo que a ti te está tratando de matar. Y tenemos que enseñarlo. Yo quiero enseñarte cómo Dios me permitió llegar de ser un joven hippie soltero en marihuanao y me convierto y me permite llegar a ser un maestro apostólico profético de su palabra. Si lo hace conmigo, lo hace contigo. Yo no niego que yo necesito que la sangre de Cristo me limpie de pecado cuando lo cometo. Yo no lo practico, porque Juan también escribe y aclara que el que nace de nuevo no practica el pecado y el que nace de nuevo no peca. Ahí es donde está la controversia. Yo nací de nuevo, yo no peco, yo cometo faltas, pero yo no peco. Déjame explicártelo. Mira este versículo. Este es un versículo bien controversial. Este versículo ha causado división en distintas denominaciones cristianas, comenzando con la católica. Los católicos le llaman pecado mortal y pecado venial. Y hay muchos predicadores protestantes que dicen que no, que el pecado es pecado. Yo lo siento mucho, pero la Biblia dice, y ahí está, vamos a leerlo conmigo. Esto es lo que escribió el apóstol Juan, el profeta de profetas entre los apóstoles del Cordero. Dice estas palabras. Léelas conmigo. Controversiales. Mira.
Primera de Juan 5, 16 al 18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Míralo ahí. Si continuáramos leyendo, dice que por cuanto nosotros no practicamos el pecado, el maligno no nos toca. O sea, el diablo no tiene poder y autoridad sobre ti. Ahora, hay pecados que llevan a muerte, y cuando vemos a uno de los nuestros que está cometiendo pecado, debemos orar por él, pero no si es pecado de muerte. Eso a mí siempre me ha confundido un poquito. Voy a tratar de explicártelo. Estamos hablando de la diferencia entre pelear contra el pecado y batallar contra las tentaciones del mundo y de la carne y las mentiras del diablo, y aquellos que practican el pecado como que es su estilo de vida. Una gran diferencia. Hay muchos que dicen que son cristianos y no los vas a encontrar en la iglesia. Lo vas a encontrar en el mundo, en la farándula, en la política, en ciertas religiones, donde ellos hablan nuestro idioma, pero no practican el camino de verdad, de amor, de luz. Por esos, no ores, que el Señor les dé vida. Ora por los que están en Cristo, pero tú ves que están perdiendo el fuego. La palabra vida, cuando leímos el primer capítulo del Primera de Juan, habla acerca de la vida eterna, de la luz. La palabra vida significa ánimo, propósito, sueños, aspiraciones, lo que te hace a ti levantarte por la mañana, suspirar, sonreír, gozarte. Si alguien está perdiendo eso, eso es pecado. Lo que te hace perder eso son las mentiras del diablo y las preocupaciones, los afanes del mundo y de la carne. Cuando tú ves esto sucediendo, dice la palabra, ora. Ora por esa persona para que Dios le dé vida, para que lo avive. Porque está perdiendo la fe o el ánimo o la esperanza por la batalla que está pasando o la pela que le están dando. No deja a esa persona en la calle, no lo dejes caer. Ora por ese. Pero hay otros que profesan ser, pero su estilo de vida es completamente contrario a las enseñanzas del maestro. No es tanto lo que tú digas que tú eres, es lo que tú vives, lo que te hace lo que tú eres. Tú eres cristiano, Cristo es tu Señor. Y tú evitas el pecado porque tu deseo, igual que el mío, es vivir en obediencia a nuestro Señor. Nosotros lo escogimos para servirle. Yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser salvo. Y si caigo, si peco, si me desvío, si me desanimo, si pierdo la fe, si dudo de su palabra, si le desobedezco, sea por la razón que sea, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo hecho hombre. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque yo no estoy viviendo en pecado, yo estoy viviendo en Cristo, en el mundo. Y en el mundo, cuando vamos caminando, se nos ensucian los pies. Y tenemos que venir o al maestro o los unos a los otros, para lavarnos los pies los unos a los otros, para animarnos, para corregirnos, para exhortarnos, para consolarnos, para darnos un buen consejo, para no dejarnos caer. Eso es andar en luz, eso es andar en vida, eso es andar en amor. Y decimos que no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque si te sucede a ti, me puede suceder a mí. Si me sucede a mí, te puede suceder a ti. Y nuestro deseo, nuestro corazón y el corazón de Dios para su iglesia no es que nos señalemos y nos condenemos, sino que nos levantemos y nos ayudemos y nos restauremos al caminar. Pero hay quienes dicen que son y nunca fueron nada. Amén. Pecados de muerte. Pablo, el apóstol Pablo, que no era uno de los 12,
y fue el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Dios lo usa para darnos una lista de estos pecados que son de muerte. Cuando tú conoces a alguien que dice que es cristiano, pero este es su estilo de vida. Mira esta palabra, estilo de vida. Pecar es una caída, es una desobediencia, es una rebelión, es un tropiezo. Ser pecador es un estilo de vida. Son dos cosas muy diferentes. Bien, dice Pablo, y leo a la letra, es una lista. Y te la voy a poner como lista para que tú la veas más clara. Amén. Dice así, y leo a la letra. Primera de Corintios 6, del 9 al 12. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces dice estas palabras. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y así erais algunos de vosotros. Lo interesante que tiene esta escritura, y la razón por la cual la quise citar, es porque algunas de estas personas vienen a Cristo y sus malos hábitos son cadenas espirituales. El maligno no los puede tocar, pero ellos mismos están encadenados porque no han cambiado sus hábitos. Hábitos. Te lo voy a expresar de esta manera. Tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de lidiar con los problemas de la vida. Un punto. Conozco jóvenes, varones más que hembras, y jóvenes más que ancianos, y que cuando tienen una dificultad en el mundo espiritual se convierten, vienen a Cristo, y cuando pasan una prueba, algunos, no todos, algunos vuelven a ser el que eran antes porque no han aprendido a pelear la buena batalla de la fe con las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino espirituales. Algunos empiezan a maldecir, otros se deprimen, otros beben o hasta fuman marihuana, porque no saben lidiar con lo que está sucediendo en sus vidas de acuerdo al reino, solamente viven de acuerdo a la carne y el mundo. No quiere decir que son pecadores, quiere decir que son neófitos que no han aprendido todavía a caminar por el Espíritu y no por la carne. Por esto debemos de orar. A estos debemos de amonestarlos, enseñarles, buscarlos, animarles. Mira, ora, alaba, ayuna, diezma, pacta, asiste a la iglesia, no te des por vencido. Caíste, vamos a levantarte de nuevo. No regreses a quien tú eras. Ya Cristo te santificó, te justificó, te limpió, te lavó, te salvó. Quédate aquí. No regreses a la inmundicia. Pecaste, caíste, dudaste de Dios, te rebelaste, te pusiste terco, te pusiste cabeciduro, recalcitrante. Arrepiéntete y regresa a Cristo. Ansiedad, depresión, te sentiste agobiado, nadie me quiere, nadie me ama, Dios no sabe quién yo soy. ¡Ay, cállate! No, ese estilo de vida de tenerte lástima a ti mismo te va a destruir. Deshazte de eso y sé transformado por la renovación de tu mente y de tu espíritu, tus pensamientos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aprende a pensar en la bendición, en lo que es bueno, en lo que es santo, en lo que es puro, en las cosas de arriba, en las promesas de Dios, y no regreses a donde tu alma carnal se siente cómodo o cómoda, en sentirme miserable y pobre por mí mismo, en quejarme. Eso es pecado. No es pecado de muerte,
Pero hay que orar para que Dios te dé vida. Porque si continúas así, te vas a apartar. Primero que nada, ese es el final. Te apartas de Cristo. Pero antes de apartarte, vas a vivir una vida miserable, aunque estés en Cristo. Porque eso no es estar en Cristo. Eso es ser salvo sin entendimiento de la obra que Dios ha hecho en ti. Dios te lavó, te limpió, te santificó. Tú eres salvo. Ahora tú tienes que romper las cadenas que te impiden vivir en la abundancia, en el gozo, en la paz de lo que es la salvación. Si hay personas que me están escuchando que viven uno de esos estilos de vida de fornicación, de adulterio, de efeminados y echarse con varones, de avaro, tú no diezmas, tú no pactas, tú no ofrendas, tú eres un ladrón. Eso, la Biblia me dice que no ore por ti. Lo dijo Primera de Juan. Yo oro que tú te conviertas. Tú necesitas convertirte. Yo no puedo orar para que Dios te dé vida, porque tú no tienes vida. Tú estás muerto espiritualmente en camino al infierno. Esa es la verdad. No erréis. Dios no puede ser burlado. Nadie que viva de esta manera puede heredar nada del reino. Tú tienes que arrepentirte y convertirte. Cuando te conviertes comienza la batalla, la lucha por dejar las cosas del mundo, los malos hábitos, las cosas, los pensamientos que yo estoy acostumbrado a tener, las actitudes, el temperamento, el deseo de venganza, la herida, todas esas cosas. Eso es lo que me impide a mí estar en la llenura del Espíritu. Son cadenas espirituales y tú las tienes que romper. El Espíritu Santo te va a dar el querer y el hacer, y te va a dar el poder, porque Dios te dio un espíritu no de timidez. No niegues que estás en la batalla contra esto. Pero Dios te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que tú puedas tener victoria sobre los pecados que no son de muertes. Y yo voy a orar para que Dios avive el fuego en ti y tú venzas eso que te está venciendo a ti. El pecado o te va a hacer morir a ti, o tú haces morir el pecado en ti. Uno de los dos tiene que morir. Los dos no pueden vivir. Vamos a orar. Señor Jesús, dame el querer y el poder. Dame el deseo, dame la batalla, dame la vida, el ánimo, el propósito, la energía, la pasión por vivir la vida que a ti te agrada. Enséñame a vencer toda debilidad, toda maldad, todo pecado, todo desánimo, toda mentira del diablo, todo lo que me quita el gozo, la paz, la paciencia, la fe. Enséñame a matarlo para que eso no me mate a mí. En el nombre de Jesús lo pido y lo declaro hecho. Hecho. Amén, amén y amén. Los que estamos en Cristo no pecamos. Nosotros no somos pecadores, somos santos, redimidos por la sangre del Cordero, limpios. Y si pecamos, último versículo, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y si confesamos nuestro pecado, confesamos que somos pecadores, Señor, lo dañé, me caí, me alejé. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel, y la sangre de Cristo nos limpia. Nosotros no vivimos en condenación, vivimos en aceptación. Hemos sido hechos aceptos en el amado. Yo predico esto mucho porque Cristo viene ya. Suena la trompeta y tú no puedes vivir con la incertidumbre de que una debilidad, algo que tú todavía no has roto, algo que todavía estás luchando contra eso, que eso te va a prevenir entrar. Mientras haya en ti el deseo de batallar, hay en ti la esperanza de salvación. Tú eres salvo. El que no es salvo no pelea contra el pecado, se rinde a él. Si tú estás en la batalla es porque tú eres salvo. No te rindas al pecado. Haz que el pecado se rinda a tu deseo de ser libre, de ser santo, de hacer lo justo y lo recto. Bendito sea el nombre del Señor.
En Hebreos 6:10 habla de que Dios tiene misericordia de aquellos que continuamente están cayendo en pecado, porque Él no se olvida. Dios no es injusto de olvidarse el trabajo, el servicio que tú le has dado a la iglesia y a Él, y que todavía lo haces. Lee ese pasaje. Al principio te dice que nadie que ha pecado puede tener nuevamente la oportunidad de regresar a Cristo. Un pasaje bastante dificultoso de ministrar. Pero también dice que para ustedes tenemos esperanzas mejores, porque Dios no es injusto de olvidarse el amor y el servicio que tú manifestaste y todavía estás manifestando hacia la iglesia y el trabajo de Dios. Esa es tu solución. Acércate a la iglesia. Sirve a Dios, sirve a los hermanos, sirve a la iglesia, limpia el templo, ofrécete para dar servicio. La Biblia dice, es más, Jesús fue el que dijo, el que le da a un justo, aunque sea un vaso de agua, por ser justo, recompensa de justo recibirá. Cuando tú te metes en el trabajo, te metes en la obra, te metes en la iglesia, te metes a hacer lo que Dios quiere que se haga. Si estás por el internet solamente y no en persona, aporta como mejor tú puedas y hazte parte del cuerpo de Cristo y apártate del mundo y las personas y las amistades y las circunstancias y el ambiente del mundo que te mantiene encadenado. Huye por tu vida. ¿Y para dónde huyo? Para el pueblo de Dios, para la iglesia, para el reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su santidad, su justicia. Pídele al Señor. Bueno, ya le pedimos. Cambia tu mente. Cambie tu deseo. Cambie tus hábitos. Cambie tus reacciones. Ya Dios ha cambiado tu corazón y tu espíritu. Tú eres salvo. Ahora queda de ti entrar en la obra de la santificación, de la limpieza, de ser transformados por la renovación del espíritu y de nuestra mente para poder vivir lo que es justo, aceptable y agradable a Dios. Esa es la vida en el espíritu. Mientras estés en la batalla, no te rindas. Yo le he ministrado a drogadictos y le he ministrado a personas que han tenido ataduras sexuales. Las dos son bien difíciles de romper. Y después que el Señor los salva, lo que tenemos que hacer, lo que tienen que ellos que hacer, es transformar la manera que ellos viven. Cambia tus hábitos, cambia tu rutina, cambia la manera que piensas, cambia la manera que ves las cosas. En oración, en petición, en clamor a Dios, claro que sí. Dios suple todas nuestras necesidades, pero la batalla, la lucha es tuya. Por eso la victoria es tuya. La victoria es tuya. Dios te va a dar las fuerzas y te va a dar la manera y te va a corregir cuando cometas errores. Te va a enseñar cómo vivir la vida en victoria. Pero el que pelea la buena batalla de la fe, eres tú. Si la batalla no es contra droga o contra pecados sexuales, es contra depresión, ansiedad, la batalla todavía es tuya. Y es mental y es almática. Aprende cómo vencer lo que te está venciendo a ti. No permitas que eso te mate a ti, mátalo tú a eso. ¿Cómo? Oración, alabanza, adoración, lectura bíblica. Rodéate de personas que tengan la fe, el ánimo, el espíritu que tú necesitas e imítalos. Haz lo que ellos hacen, no lo que tú hacías. Cambia tu rutina, cambia tu manera de ser. Ya tú no eres aquello. Ahora tú eres lo que Cristo quiere que tú seas. Santo, limpio, lleno de gozo, de paz, de esperanza, de virtud, de fe. Cambia tu propia identidad. Tú no eres un pecador. Tú eres nacido de nuevo. Y el que nace de nuevo no peca. Falla, se cae, se ensucia, pero se levanta y vuelve y trata otra vez hasta que logramos, y lo hemos logrado, vivir la vida que le agrada a Dios.
Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Y hay miles que lo hemos hecho. Tú también puedes. Métete con Dios y decídete que no vas a vivir de acuerdo al viejo yo. Vamos a vivir de acuerdo a la nueva vida en Cristo Jesús, libres de pecado, porque Cristo viene a buscar una iglesia que sea limpia y sin mancha. Y en el proceso de tú pelear la buena batalla de la fe, de echarle mano a la salvación a la cual fuimos llamados, de vivir la vida que agrada a Dios, en el medio de la batalla, aunque tú fracases, si tu batalla es sincera, tú eres limpio, tú eres salvo, y si suena la trompeta, tú te vas. No te des por vencido, sigue buscando la rectitud, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la búsqueda está tu victoria. Amén. Espero que haya sido claro y que te haya ayudado y te haya bendecido, porque esas fueron mis intenciones. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.